Estamos al aire con Axel Kicillof, ex ministro de Economía, diputado nacional y seguramente candidato a algo importante en las próximas elecciones. Axel, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Buen día. Bien. Nada, ¿qué viste? ¿Qué te pareció la reunión? ¿Qué opinión tenés? Mira, la reunión primero, a mí me tocó participar de varios G20, incluso dos, en reemplazo de Cristina, que en aquel momento estaba con algún tema de salud, en Australia y también en Turquía. Son reuniones muy protocolares. En general el G20 fue un grupo armado por la crisis de la subprime, cuando el mundo estaba en plena crisis financiera, y a partir de eso todos los años sacó comunicado, nunca dejó de sacarlo, y a partir de eso se volvió bastante poco sustancial en cuanto a lo que se declara en las reuniones de presidentes. Sí hay posibilidades de hacer, como se llaman, bilaterales. Me parece sí que Macri, Argentina le tocaba de alguna manera, porque era un país sudamericano, así que rápidamente lo pidieron. Seguramente esperaba tener el país en mejores condiciones. Vos sabés que ahí hay una especie de hojita resumen de cómo está cada uno de los países, y la de Argentina de Macri como presidente muestra un incremento de la deuda externa sobre PBI, ahora una caída del salario real de 17 puntos, la caída del consumo de 15 puntos, recesión económica, se conoció el otro día 6 meses seguidos de caída. O sea, la economía está detonada, la economía interna, y creo yo que fuera del protocolo lo que uno puede leer es que el G20 en sí lo que tuvo de interesante fue la reunión entre Trump y China, que bueno, que hay que analizar aparte y no tiene nada que ver con el G20, y después un Macri que vino a mostrarse como en una fiesta de 15, ¿no? Feliz, rodeado de amigos, pero la verdad es que para los argentinos lo que queda es que Macri va a seguir profundizando la política neoliberal que aplica, ahora espaldarazo de potencias que apuestan al neoliberalismo, y al mismo tiempo 2 postales más, y después te dejo preguntarme más en concreto. 2 postales más, una lo que pasaba en Francia mientras tanto, una protesta por aumento de combustible, mucho menor que los aumentos de combustible que lleva adelante Macri en la Argentina, y otra la asunción de López Obrador, un presidente que dijo lo contrario que Macri, dijo, miren, no hay un solo camino, hace 36 años que estamos en el ajuste, en la política monetaria tipo la de Macri, neoliberal, y nos está yendo pésimo como país a México, voy a cambiar esas políticas, voy a pensar otra forma de inserción internacional, así que, bueno, muchos contrastes en la agenda internacional. Después lo de Macri acá, hay que leer un poco qué es lo que esto trae fuera de bueno, algo que para mí estuvo bueno, que es que China amplió el swap de monedas, lamentablemente con un gobierno que cuando nosotros hicimos el swap de monedas, porque este era un acuerdo que estaba pendiente de nuestra época, Macri en el textual era son papelitos de colores, no valen nada, los acuerdos con China son un desastre, hicieron juicios por los acuerdos con China, y creo que es lo único concreto que se llevaron, la continuidad de nuestro trabajo de relacionamiento con China, que bueno, que está bien que lo siga. A ver, los acuerdos bilaterales que se, por lo menos, anunciaron con Estados Unidos y con China respecto de inversiones en Vaca Muerta, en áreas energéticas, en áreas de transporte, ¿son positivos, son negativos? ¿Qué es lo que vos ves ahí? Mira, lo de China estoy viéndolo, todavía no tengo la letra chica, porque esas cosas, viste, tengo que decir la verdad, uno a veces va a firmar 50 acuerdos que son cartas de intención, etcétera, que cuando las cosas aparecen. Por eso los Estados Unidos por ahora no está, simplemente un llamado de atención, que si me permitís un poquito se relaciona con lo de Techín del otro día y el procesamiento de roca, y una preocupación que creo que tenemos bastantes, que tiene que ver también con lo que pasó en Brasil, con el Lava Jato y todo eso. Vos fíjate que antes del Lava Jato, y durante el gobierno de Lula había 3 sectores donde Brasil era líder continental. Construcción, la constructora más grande, pero varias constructoras, 5 o 6 de escala continental. Después tenía Brasil una exportadora de carne muy importante, de alimentos, y después tenía también Brasil, obviamente, Embraer, y cuando uno mira post Lava Jato, y bueno, y Petrobras, ¿no? La petrolera más grande del continente. Después de Lava Jato, Petrobras está toda rota, las constructoras están todas fundidas,
la exportadora de carne, el frigorífico, está con una causa de corrupción que es otra, y con problemas también por unas exportaciones que hizo, y Embraer se la vendieron a la Boeing. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? El desembarco de grandes empresas norteamericanas en los sectores claves de las economías. Por eso yo creo que habría que verlo, porque no está concretado, pero sí es relevante que aparentemente una autopista a Mendoza va a ser hecha por una empresa norteamericana, no por una empresa argentina, lo cual se vincula con esto de que cuestionados por corrupción y otras cosas, las empresas locales tienen problemas en la bolsa, después o las compran del extranjero o las funden o se funden, y entonces desembarcan constructoras extranjeras, frigoríficos extranjeros, empresas de tecnología extranjeras, y eso es un resultado que se está viendo en toda la región y preocupa. Más allá de que lo de Estados Unidos, los 800 millones esos todavía no están concretados. Lo único concreto es el swap de China, hay que ver que se firmó, pero eso se venía negociando, ¿te acordás que mucho antes del G20 hubo varios viajes, incluso el presidente del Banco Central viajó a China para avanzar esto? Se anunció en el G20, pero no tuvo nada que ver con el G20. Y en Estados Unidos todavía no es concreto. Dicho de otra manera, el gran éxito del gobierno parece ser que Macri se sacó algunas selfies y que allí no hubo ningún disturbio grave después de lo del Boca River, que fue un papelón y que lo habían asociado con la seguridad del G20, y también que hubo una de las manifestaciones más grandes de la historia del G20, solo que pacífica y sin hechos de represión, ¿no? Axel, a ver, simplemente quiero entender cómo ves esto. Uno ve como el devenir de la economía de Macri y claramente lo que pasó sobre todo el último año, pero desde el comienzo uno escucha tus críticas y la verdad que son críticas con las cuales no es difícil coincidir. Pero después cuando abre un poquito el cuadro y uno ve el despelote que viene arrastrando Brasil ya desde la época del arranque del segundo mandato de Dilma hasta hoy, que no logra subir. Vos ves el despelote que tiene Venezuela, que es enorme. Vos ves lo que dice López Obrador sobre el despelote que tiene México. Y estamos hablando de políticas distintas, a veces con un enfoque, a veces con otro, Brasil por un lado, Venezuela por otro, etcétera. Y vos ves el despelote que hay en Francia y ni qué hablar si uno agrega elementos que parecen chiquitos pero son muy significativos, como el crecimiento ayer de la ultraderecha en Andalucía, que era algo totalmente inesperado. Impresionante. Sí, impresionante. Sí. Uno ve todo eso y uno dice, está bien. Y si le agregás además la historia argentina con sus idas, vueltas, crisis recurrentes, etcétera, y uno dice, es evidente que la política económica del gobierno actual ha colaborado mucho para que las cosas estén como están. Pero ¿será fácil revertir esto? Porque uno ve que es un mundo muy enquilombado. La crisis de los precios de las commodities ha complicado mucho a nuestros países. Y uno dice, la política que encara un país en estos contextos, ¿modifica de verdad esto o modifica solamente en los márgenes? Mira, Néstor, supuestamente me encanta la pregunta, me parece profunda, porque es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Que sería así. La reformulo porque justo en Claxo participé de una mesa con un norteamericano, bueno, parece esos chistes, ¿no? Pero con un norteamericano, con una brasileña y hablando un poco de la situación internacional después de la crisis de la subprime, de Lehman Brothers de 2008, y la verdad que estamos en un mundo financieramente muy inestable. No es cierto que se haya solucionado el problema de las burbujas especulativas, de los paraísos fiscales, de la evasión impositiva, de la concentración de la riqueza. El mundo, yo te diría que está peor que en 2008, y sin embargo, esa inestabilidad en cada uno de los países ha generado básicamente cambios políticos, y a veces un poco, no digo extremos, pero sí van de un lado a otro. Eso es cierto. Lo que me parece que mi primera respuesta es que el mundo está complejo, pero que la peor forma de atajar este problema internacional es como está haciendo Macri, llamémoslo bastante en soledad, porque Macri, ante un mundo complejo financieramente, con precios bastante inciertos, con guerras comerciales, lo que hace Macri es abrir la economía de una manera más bien boba, y creo que anacrónica. Está como aplicando el programa de Cavallo de los 90, y con muchos desaciertos. También habría que mencionar del G20. Vino Francia más o menos a dar definitivamente por muerto la esperanza de Macri, que era el acuerdo Unión Europea-Mercosur, entregó todo Macri, y así toda Europa no le firma, y no le firma porque todos los países están viendo ante
tal descalabro internacional, ¿cómo hacer para proteger el trabajo, proteger el salario, proteger las condiciones de vida de su propia población? Eso no es fácil y también trae conflictos, porque Estados Unidos haciendo esto se pelea con China, pero es claro que no hay ningún país que entregue su mercado preciosamente, que entregue su actividad y su trabajo. Entonces, no digo que sea fácil. Seguro la receta de Macri, apertura indiscriminada, de regulación financiera, va a contramano de lo que están haciendo todos los países, más de derecha, más de izquierda, nadie lo está haciendo. Axel, Jairo Stracha, buen día. ¿Qué elogiarías / continuarías si fueras gobierno de la política exterior de Macri? Y es complicado, porque Macri está dejando un cuadro, viste que hablaban de nosotros, pero la verdad que en febrero, marzo de este año, fue el gobierno Macri a pedir guita afuera y no le dieron nada. Y eso desencadenó la entrada al fondo, con el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, y la impostura de Macri festejando un crédito al fondo. Creo que es el único país del mundo que festeja algo así, el ajuste. Yo creo que Macri lo que está haciendo más bien, las cosas que yo destaco, es lo que continúa, que se había esbozado durante nuestro gobierno y que yo obviamente lo veo como positivo, que es el multilateralismo. Macri trató de apostar todo a Estados Unidos, a sellar tratado de libre comercio, y no porque él no quiera, sino porque el mundo donde él vive en su cabeza no existe más. Entonces finalmente lo que se encuentra es que donde hay oportunidades son puntuales, con determinados socios comerciales o nuevas potencias, y bueno, no le ha quedado otra, un poco a regañadientes, porque ha tenido hasta bravuconadas con China. No digo siendo oposición nuestra, que dijeron cualquier barbaridad, fueron a la justicia, porque decían que con China no se podía acordar, y hoy están cerrando acuerdos continuando con eso. Yo creo que el multilateralismo es lo adecuado, Macri lo hace mal, a regañadientes, pero es lo único que le funciona, porque Estados Unidos lo que quería de Macri más bien era embarcarlo en la guerra contra China del lado de Estados Unidos, en una cuestión diplomática compleja también que ocurrió, pero cuál es su lograrse a lo loco, y bueno, me parece que eso es un error. Ahora más bien lo que quedan son los platos rotos, porque si vos mirás, Jairo, y vos lo conoces bien, el grafiquito de los vencimientos y de los ingresos de fondos del FMI, te vas a dar cuenta que está pasando una cosa extraordinaria, que es que en los 2 años de Macri le desembolsan todo, en los años siguientes hay que pagar todo. Entonces están dejando una espada de Damocles, una guillotina encima de la cabeza del gobierno que viene, y lo está forzando al gobierno que viene una fragilidad financiera que Argentina sinceramente no tenía. La deuda externa sobre el PBI pasó de 40% a 90%, y puede que termine en 110%. Axel, ya no es un riesgo, es complicadísimo. A ver, te hago una última pregunta. Simplemente me gustaría un primer acercamiento. Yo sé que podría ser larga la respuesta, pero en los últimos días hay mucha gente en el mundo político que está hablando de un Axel Kicillof versión moderada. Un tipo que dice: no somos enemigos de los empresarios, no vamos a romper con el Fondo Monetario Internacional. Algunos lo dicen por una evolución tuya, otros lo atribuyen a una estrategia electoral de no aparecer como una variante como que genere miedo, amenaza de un cambio muy brusco. ¿Existe eso, el Axel moderado? Mira, yo fui ministro de Economía y que yo sepa, no expropiamos los bancos, nacionalizamos el comercio, simplemente tuvimos un conflicto con los fondos buitres, y yo te digo hablando, y creo que se llevó muy bien y que era lo adecuado, que el error de Macri se nota hoy, porque lo que abrió fue un camino al sobreendeudamiento, pagándolo a los buitres, algo que nos puede traer problemas, pero yo no quiero ser agorero, pero cualquier cosa, le pagó hasta la propaganda electoral a los buitres contra nosotros, bueno, cualquier cosa, pero lo que quiero decir es que si uno observa los balances de las empresas, la situación de la industria nacional, de la gran mayoría, durante nuestro gobierno, habla de que le fue mucho mejor con nuestra política económica. Y eso es una realidad, más allá de lo que digan los empresarios. Ideológicamente les gusta un Estado más ausente. En la práctica, el combo de medidas, sobre todo en una crisis internacional, donde otros países optaron fondos, y yo creo que se está revalorizando eso, llamémoslo de los dos lados, porque el fracaso de la política de Macri, un fracaso ya innegable, digamos, y bastante unánime, el examen de fracaso, no fue solo porque Macri es muy malo administrando y ya cambió 2 ministros de Economía, 3 presidentes del Banco Central. No es eso solamente. El programa que está haciendo tiene mucho que ver con las cosas que pedían los empresarios, nos pedían incluso a nosotros, y que no funcionan por la situación internacional
Entonces yo creo que es momento, no para decir yo tenía razón, el otro tenía razón, sino de ver un poco la pregunta que vos hacías. En el cuadro de una política, de una situación internacional tan compleja, ¿cuáles son las políticas que le dan a las empresas argentinas posibilidad de producir, de vender, de tener rentabilidad, de invertir? Porque Macri dijo, no, eso no me importa nada, vamos a esperar la lluvia de inversiones extranjeras. En un mundo que no invierte, es muy raro que invierta, y por lo menos de mercado. Fíjate que si aparecen inversiones, son más bien por acuerdos con gobiernos, o sea que volvió esa relación fuerte de los estados. Estados Unidos está, por decir así, proteccionista, están cuestionadas las organizaciones, los organismos internacionales, y de esta situación Macri parece como que estuviera escrito en sánscrito. No entendió nada, y me parece que los empresarios y parte del periodismo se está preguntando qué falló con el programa de Macri. Y me parece que es un programa anacrónico de los 90, el neoliberal, y no lo está aplicando nadie. Y entonces, cuando uno dice, nosotros queremos que las empresas tengan rentabilidad, inviertan en X, y luego se hizo promercado, me parece que siempre fue la posición del peronismo, de nuestro gobierno, aún en algunos momentos con cortocircuitos con algunos sectores. Y bueno, qué más largo para explicarlo, dejo ahí, pero te digo, yo creo que estamos pudiendo hablar mejor, más, comprender, y todos están reflexionando qué es lo que pasó con el desastre que está produciendo la política de Macri, que es una política estándar que muchos pedían y que no servía en ese momento. Y ahora lo estamos, no digo que hicimos todo bien, para nada, ni que lo comunicamos bien, para nada. Lo que digo es que hay que reflexionar cuál es la política que sirve. Esta no, la otra trae tensiones y hay que ver y obstáculos, pero bueno, sostenés el consumo, sostenés la rentabilidad, sostenés las ventas, sostenés las empresas. Ahora se han perdido 100.000 fuentes de trabajo, como 6.000 empresas. Es una locura lo que está haciendo Macri. Axel, te agradezco la... Decime. Hola. No, pero tenemos que buscar una solución. No, ya está, era eso nada más. Te mando un abrazo y gracias, che. No, gracias a vos. Era Axel Kicillof, diputado nacional, ex ministro de Economía, hablando. Igual a mí me resulta un tipo que me resulta muy interesante de escuchar, y me parece que es parte del debate, tiene que ser muy fuertemente escuchando las advertencias que hace Kicillof, no solamente porque viene del sector más importante de la oposición, sino porque tiene una experiencia, una formación y un punto de vista que es muy original en el debate económico argentino, y realmente tiene que ser parte central del debate. Después uno, cada reportaje es distinto, y dice, bueno, pero vos en tal momento y tal otra, pero lo que pasa es que se hace circular, y está bueno eso de poder hablar habitualmente, porque uno puede abundar sobre distintos puntos. En cualquier caso, cuando uno ve lo que pasa en el mundo, uno ve lo que pasa en el mundo, lo que ha pasado en la historia de Argentina, uno ve que es muy difícil gobernar este país. Con una línea ideológica, con la otra, es realmente muy, muy complicado. Gobernar cualquier país, pero es un momento como muy raro, muy extraño. El desarrollo que yo hacía de lo que pasa en América Latina en estos tiempos, lo que pasa en Estados Unidos con Trump. Uno ve el mundo y vos decís, como quién me gustaría ser de los importantes. Y es difícil. Vos ves todo eso, como Francia, y mirá lo que pasa en París, ¿entendés? Como España, y vos decís, mirá, en Andalucía el 10% votó a la ultraderecha, cosa que antes no pasaba. Es un momento muy complicado del mundo. 9:46.